Bueno, buenas tardes para todos. Qué placer contar con ustedes hoy aquí. Gracias, Henry, por tu presencia, tu compañía y tu generosidad para estar esta hora hablando con nosotros sobre lo que ha experimentado la Fundación Santa Fe. Para quienes no nos han acompañado antes, este es su primer encuentro con Conversando con Coaching Group y con el Foro de Presidentes. Pues bienvenidos, este es un espacio para ampliar nuestra perspectiva de esta situación que estamos viviendo, de la realidad, y para mantener y enriquecer nuestra visión global, de tal manera que todas las decisiones que tomemos en la empresa y en la vida cotidiana y en nuestra vida personal también esté iluminada por una conciencia mucho más enriquecida de lo que estamos viviendo. Y como sabrán, hemos tenido ya durante estos 2 meses varias personas acompañándonos martes y jueves para hablar de temas diversos que nos ayuden a seguir enriqueciendo nuestra visión del mundo. Hoy nos acompaña Henry Gallardo, es el director de la Fundación Santa Fe, pero por encima de entrar a hablar de sus cargos, pues voy a permitir sacarle colores a Henry hoy. Entonces, primero es una delicia contar contigo aquí. Hoy, Henry, gracias por tu generosidad nuevamente. Henry y yo nos conocemos hace bastantes años, no voy a decir cuántos para no revelar nuestra identidad, porque que mi pelo no revele nada. Pero Henry es un apasionado del servicio y de la gestión. Y es un apasionado del servicio y de la gestión porque está convencido de que la salud es un apalancador del desarrollo de las sociedades. Y eso hace que Henry, en su historia profesional y personal, tenga una combinación maravillosa de pasiones por la salud en sí misma y el cuidado de las personas y al servicio de los seres humanos con que coexiste, pero también una capacidad de mirar el sector salud desde lo que representa y como un elemento fundamental de la construcción de una sociedad que sea sostenible y que pueda tener un desarrollo que esté al servicio de todos. Entonces esa combinación de la mirada de lo público, la mirada de la empresa y la mirada de la salud humana hace que sea una mezcla de talentos y de posibilidades que además acompañan de una pasión que él no puede ocultar. Él quisiera, pero con cada palabra, con cada gesto y con cada presencia y con cada acción en su vida, Henry nos llena de pasión y de ganas por lograr cosas distintas y crear realidades diferentes. Henry, gracias por acompañarnos y pues si quieres saludar a toda esta cantidad de gente que hoy está con nosotros. No, dos palabras, agradecimiento, es realmente rico estar acá y dos, pues privilegiado y honrado de que me han invitado. Gracias y honrado, no más. Gracias. Bueno, entonces, ante esta deliciosa sensación de acompañamiento y de cuidarnos mutuamente, pues empecemos un poco a explorar la experiencia de la Fundación Santa Fe, que es la experiencia de muchas personas respondiendo a esta pandemia. Voy a empezar así con una pregunta muy general y es, bueno, ¿cuáles han sido como los grandes elementos de respuesta que ha tenido que asumir la Fundación Santa Fe en el contexto de esta pandemia? Bueno, lo primero es que pues, la Fundación Santa Fe Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro. Nuestro propósito fundamental es liderar e influir positivamente para el bienestar de individuos y comunidades. Mucha gente nos conoce como un hospital en Bogotá en la 116 con séptima, pero pues somos el hospital, somos una serie de servicios ambulatorios que están en 8 sedes. Y tenemos una cantidad de trabajo en educación, de pregrado, de posgrado, educación continuada, educación a otras entidades, pares nuestras. Y luego hay una cantidad de actividad en salud poblacional. Antes de la pandemia estábamos en casi todo el territorio nacional haciendo actividades comunitarias para mejorar el acceso a servicios de salud en sitios que tienen muchas dificultades en ese tema de equidad en salud y de calidad de los servicios. ¿Cómo en ese contexto esta entidad ha respondido? Pues nosotros trabajamos en salud y tenemos el privilegio de haber entendido que se venía una pandemia muy rápidamente. Entonces, desde febrero, incluso desde enero, ven nuestros registros,
ya reuniones donde empezamos a conversar sobre cómo íbamos a responder. Para poder responder, pues lo primero que hay que tratar de hacer es entender. Y entender una pandemia es muy difícil cuando se trata de una enfermedad nueva. Pues logramos sacar unas conclusiones muy rápidamente. La primera es que este virus y la enfermedad que produce el virus, pues iba a ser generalizado, digamos, el contagio o el contacto con el virus, pero que en ese contexto la mayoría de la gente iba a estar bien. Una proporción de personas iban a tener condiciones severas y otras iban a tener condiciones críticas. Lo segundo que entendimos es que ningún país está preparado para una pandemia. Colombia está también en ese ningún país. Y lo tercero también que entendimos es que los sistemas de salud en general, si se daban las curvas esperadas, pues serían superados en su capacidad de atender los pacientes a nivel hospitalario para esos momentos críticos. Y que las medidas que se habían empezado a proponer en otros países que ya habían visto los primeros casos de aislamiento o distanciamiento físico, lo que iban a hacer era aplazar el contagio, y que aplazar implica que el contagio de todas formas se iba a dar y que eso compraba tiempo para prepararnos y que seguramente lo adecuado era utilizar ese tiempo de manera muy adecuada, y el adecuado para nosotros significaba un balance muy fino, muy correcto entre el desarrollo económico y social del país y salud. Varios me han oído que esos dos elementos son monolíticos, son uno solo. No es economía o salud, sino que es economía y salud. Y finalmente, entonces, con esas conclusiones, la Fundación dice, pues es una entidad que se debe a la sociedad, pertenece a todos y por lo tanto tiene que servir integral y eficazmente de la mejor manera posible. Y eso implicó armar un plan con 6 pilares, y ya termino la introducción en este momento. El primer pilar, cuidar a quienes cuidan. Significa cuidar a nuestra gente, 4.000 personas y sus familias. 2, cuidar a los pacientes y los casos sospechosos, pero de una manera ambidiestra. La salud usual pues no se iba a mejorar de un día para otro, la gente iba a tener infartos, tenía que atender su parto, los neonatos iban a neonatos, lo usual de cuidado intensivo también, pero por el otro lado la condición respiratoria emergente también había que cuidarla. Pues esa ambidiestralidad era fundamental. Esos dos elementos obligaban a un tercer pilar, que es el cambio logístico de todo. Todos sabíamos que se iba a poner muy difícil en insumos, en medicamentos, en equipos, en todas las áreas de soporte de nuestros aliados estratégicos nacionales e internacionales. Lo cuarto es que teníamos que reeducarnos para poder atender esto y teníamos la obligación de educar allá afuera, por eso hemos comunicado mucho interna y externamente. El quinto elemento que vimos es que los hospitales la íbamos a pasar mal, porque claramente iba a haber un desarreglo total entre la demanda y la oferta, iban a haber miedos, iban a haber dificultades y necesitamos una estrategia de sostenibilidad. Y luego, el sexto pilar y el último es que creemos que bajo una lógica de abundancia debemos actuar solidariamente para apoyar a las autoridades en tomar buenas decisiones, para compartir información y conocimiento y para tratar de influir positivamente en las decisiones de los diferentes actores privados y públicos, tanto locales como nacionales. Y con esos 6 pilares armamos un plan muy detallado que si tienen 14 días completos se los contamos, tiene mucho detalle. Y así nos fuimos y así estamos hoy. Muy bien, cuando tú miras como esos 6 pilares, hay una, digamos que lo más publicitado y lo más comentado de todo el ajuste hospitalario tiene que ver con el aumento de la capacidad de cuidado intensivo. Y antes de esta conversación estábamos hablando de qué significa eso, porque es muy fácil desde una mirada muy ligera de la vida pensar que, bueno, ponemos una cama y definimos 6 metros cuadrados o algo así, y ahí está. A mí me gustaría que tú nos contaras cuál es el reto de ampliar la capacidad de cuidado intensivo. Sí, antes de hablar de cuidado intensivo, Sí. el reto que nosotros vimos es que teníamos que expandirnos integralmente. Ok.
Y esto es una pirámide que arranca con una base. La base es que necesitamos no transmitirle miedo a las personas, pero transmitir la realidad del riesgo. Entonces arrancamos por crear una plataforma digital gratuita de acceso libre que se llama quenocundaelpánico.com. Y con esa plataforma empezamos a educar a la gente sobre lo que es la realidad del coronavirus, la situación respiratoria, cómo entender los síntomas de manera anticipada. Y esas preguntas salían no de nuestra realidad, de nuestro entendimiento como profesionales de salud, sino que salía de la población. Y nosotros la traducíamos en un lenguaje, lo técnico, lo traducíamos en el lenguaje que fuera de interés. Esos contenidos lo empezamos a distribuir en medios de comunicación para que hubiera una comunicación, nuevamente no basada en miedo, pero sí en la realidad del riesgo. Sobre eso creamos unos chats para que la gente pudiera hacer preguntas individuales. Sobre eso creamos unas plataformas telefónicas para que hubiera una consulta telefónica y unas preguntas telefónicas. Sobre eso creamos otra plataforma de cuidado domiciliario. Nosotros ya veníamos haciéndolo y la fortalecimos. Y finalmente los últimos 3 elementos son de fortalecimiento hospitalario. Una línea dedicada de urgencias, una línea dedicada de hospitalización para pacientes que tienen que estar aislados pero que no están graves, requieren cuidado nuestro, no pueden estar en su casa, no necesitan ventiladores ni cosas raras de equipos, pero requieren estar en el hospital. Nosotros llamamos aislamiento. Y sobre eso viene cuidado intensivo. Cuidado intensivo es la punta de una pirámide inmensa que armamos de expansión, tratando de ser integrales, completos y eficaces para atender personas sanas hasta atender personas muy, muy malitas. Para responder tu pregunta en concreto en cuidado intensivo, el nombre no es menor. El nombre significa cuidar y los que cuidan son los seres humanos con el apoyo de tecnología. Y de manera intensiva. La razón por la cual a uno lo llevan a cuidado intensivo es porque tiene que estar monitoreado y vigilado de manera permanente. Porque tiene unos desarreglos en su organismo que obligan a que haya gente encima de uno tomando decisiones minuto a minuto. En el contexto entonces de eso que es la punta, y por eso empecé por ahí, porque es lo que se habla en todas partes, pero hay que entender todo lo que está ocurriendo integralmente en la estructura completa de la organización. Desde hace mucho tiempo, una de las grandes preocupaciones del sector salud tenía que ver con, es muy fácil construir edificios, pero es muy difícil tener las estructuras humanas que permitan atender de manera intensiva. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes de crear esas capacidades o de enriquecer esas capacidades? Leíamos en estos días en la prensa al director del Hospital San Ignacio hablando de los desafíos en el desarrollo del talento humano. ¿Nos puedes contar un poquito qué está pasando ahí con ustedes y cómo lo han movilizado? Lo primero es que uno se expande, y deliberadamente la palabra es expansión, porque uno no se está inventando cosas. Inventarse unidades de cuidado intensivo de campaña es peligroso, no es una buena idea. Uno no pasa de no hacer salud a hacer cuidado intensivo de una sola vez. Es como el crecimiento empresarial o el crecimiento en innovación o cualquier desarrollo usual de la vida. No va paso a paso. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues la Fundación Santa Fe Bogotá viene armando un equipo humano potente desde años, con una cultura y unos principios de liderazgo. Y ese trabajo pues, lo realizan los directores de la organización y los jefes en el día a día. Y hay unas reglas de juego, de comportamiento en el cuerpo médico, de fortalecimiento en enfermería, de niveles de entrenamiento, reentrenamiento, de niveles de exigencia. La fundación es exigente y permanentemente vive entrenando y reentrenando personas. Cuando viene el reto de expandirnos, pues hay personas adicionales que hay que traer y que no simplemente llegan y porque tienen un título, llegan directo al servicio que le corresponde. Todo lo contrario, lo que sucede en la fundación es que un médico tiene que pasar por un proceso, por ejemplo, de prerrogativas. Prerrogativas significa que tiene que demostrar de eso que demuestra su título,
qué es lo que hace bien. Y le damos prerrogativas para eso en lo que es experto. Un cirujano que llega a la fundación no llega a operar todo lo que a él se le ocurra. Viene a operar aquellas cosas en las cuales demuestra niveles superiores de desarrollo. La fundación, además, previamente, durante muchos años, ha buscado estándares internacionales y nacionales del mayor nivel. Nos referenciamos, buscamos a Joint Commission, que es un acreditador mundial del mejor nivel, que acredita hospitales alrededor del mundo. Tenemos alianzas con hospitales como Hopkins, como el Albert Einstein en Brasil, como la Alemana en Chile, que nos permite tener intercambios permanentemente y someternos a niveles superiores. Es curioso, pero salud no tiene indicadores que sean tan públicos, Marce. Parte de lo que nosotros hemos hecho es comparar nuestros indicadores con esos señores grandes, entender qué es lo que hacen diferente y bien, y nosotros nos imponemos metas para llegar a esos estándares, yo los llamo intergalácticos, que son un reto bellísimo intelectual, pues es lo que necesita nuestra gente en Colombia. ¿Por qué nosotros vamos a tener hospitales de mejor calidad que otros lugares del mundo? Eso no se vale. Tenemos que tener nivel de salud como el de cualquier nivel del mundo. Y ojalá mejor y ojalá jalonemos. Maravilloso. Cuando tú hablas de la gente, y hablemos de la gente digamos, no toda la gente, no solamente las personas que están trabajando en la dimensión asistencial de la fundación, ¿qué ha sido para ti en el proceso de vivir estos 10 semanas de respuesta y más, porque ustedes comenzaron su acción de respuesta antes y de ajuste? ¿Qué te ha maravillado de los seres humanos en este periodo? Y de tu equipo. Mire, me ha maravillado todo me ha maravillado, pero te voy a dar ejemplos lindos y creo que Luis Alfonso está conectado, que es nuestro director de gestión humana. Él me corregirá si cometo alguna imprecisión. Nosotros tenemos en nuestras evaluaciones de clima unos niveles de orgullo altísimos. La gente se siente muy feliz de venir a la fundación y esos porcentajes, cuando uno mira Great Place to Work, pues estamos muy bien referenciados. Lo que ha sucedido en estas 12 semanas es que esa vocación de servicio, esas ganas de cuidar, esas ganas de mejorar y hacer lo mejor por el país, ha llegado al tope. Creo que si hoy midiéramos orgullo y compromiso en la fundación, y lo vamos a hacer con Luis Alfonso, esto está pegado al techo. Es muy impresionante. Es muy impresionante ver cómo afuera y en los medios hay miedo. Y aquí llega todo el mundo cumplido, juicioso, a trabajar con una sonrisa completamente genuina y profunda y hace lo que tiene que hacer. Es muy impresionante recibir llamadas de personas que se han pensionado, se han retirado y llaman y dicen, ¿cuándo quiere que vaya a reforzar al equipo? Es una cosa muy impresionante, una dinámica muy especial. Aquí hay que resaltar a enfermería, hay que resaltar al cuerpo médico, hay que resaltar a las terapeutas, pero el grupo administrativo, si me permiten llamarlo de esa manera, está igual de jugado y comprometido. Y logramos, creo yo, con esta historia de los 6 pilares, poner unas metas, poner un éxito allá enfrente ante la situación de que lo que hemos llamado éxito en la matriz empresa ya no iba a ser real. Cuando montamos esos 6 pilares, pues se vuelve éxito crear una línea de servicio respiratoria contundente, definir un plan de expansión donde nos multiplicamos por 2, donde nos multiplicamos por 6 en cuidado intensivo. Se vuelven retos de proceso conseguir un ventilador que a nivel mundial están escasísimos, toca irse a Júpiter a conseguirlos. Entonces empieza a haber una dinámica muy especial de logro. No es el logro grandote que teníamos prepensado, sino el éxito de poder servir con toda la potencia de la organización. Y eso ha sido lindísimo en alineación, en la capacidad de servir, en la diversidad de opiniones. Han habido tensiones espectaculares, unas tensiones duras porque pues hay mucha incertidumbre, entonces hay muchas opiniones y muchas perspectivas, pero además ha salido una cosa que en los libros y en los cuentos son chéveres,
que es un liderazgo muy colaborativo. Las Ujú. áreas siempre tienden a tener silos en las empresas, eso es normal. Lo que está sucediendo es que esa transversalidad, esa horizontalidad en las conversaciones, en mi lectura, ha sido otra cosa absolutamente sorprendente. Por aquí hay una pregunta que me parece bellísima para conectar con esto de las sorpresas positivas de la gente y es, dice, ¿qué es? Ay, se me movió porque hubo otra, qué maravilla. ¿Qué es lo que los medios, usuarios y personas en general hacemos o decimos? Y es doloroso e injusto con ustedes como equipo de salud. Hay una cosa que a mí me tiene muy, más que adolorido, me parece que nosotros tenemos que trabajar mejor hacia la comunidad para mostrar lo que somos. Ujú. Eh, y tiene que ver con decir que somos entidades altamente peligrosas. Por ahí han salido chorros de memes diciendo alto riesgo, rojo, primero hospitales. Y yo digo, wow, qué cosa tan dura. Si nosotros lo que sabemos es manejar infecciones, lo llevamos haciendo toda la vida. Hay infecciones muy delicadas, la hepatitis C, el H1N1, ébolas, etcétera. Y pues nosotros llevamos años haciendo eso. Nosotros sabemos lavarnos las manos, usar tapabocas, etcétera. Entonces me ha sorprendido mucho que la sociedad haya dicho los hospitales allá terrible, eso está lleno de coronavirus, yo ni me les acerco. Yo le decía a mi gente, yo soy capaz de acostarme en el tercer piso del hall y quedarme a dormir ahí sin almohada contra el piso, porque estoy seguro que este hospital es más limpio que cualquier otro lugar. Respondo por este, no sé los demás, pero estamos haciendo un esfuerzo brutal para que todo esté organizado, limpio, juicioso. Y es lo más importante en los hospitales. Lo más importante es ser seguros. Te voy a poner un ejemplo de otra cosa. Las personas que llegan a la fundación por un trauma, porque tienen mareo, vértigo, porque tuvieron una sedación, porque están tomando un medicamento, tienen alto riesgo de caerse. Nosotros hacemos escalas de valoración de riesgos. Evaluamos esa situación persona a persona, los marcamos con punticos rojos y 20.000 cosas y trabajamos durísimo para garantizar que esa persona no se nos caiga. Y a veces se nos caen. Ujú. Pero estoy seguro que se caen menos las personas acá que en los centros comerciales. Porque ese es nuestro foco, ser seguros. Y en seguridad de atención Ujú. están los medicamentos correctos, el control de infecciones, el cuidado quirúrgico, el cuidado en urgencias, y hay chorros y chorros de protocolos. Me ha sorprendido mucho que los hospitales sean marcados como muy alto riesgo. Me ha sorprendido mucho que cuando vengo caminando hacia la fundación, últimamente uso mucho un chaleco con el logo de la fundación, la Ujú. gente se me cambia de andén. Ujú. Eso me ha sorprendido mucho. Ven el logo de la fundación y yo creo que me ven disfrazado de coronavirus o alguna cosa así. Mi esposa siempre me dice, tenga cuidado porque están atracando. Y le digo, no, si la gente se me cambia de carril, nadie me va a atracar. Eso no me va a pasar a mí. Eso no, eso no es conmigo. Ujú. Me ha impactado mucho porque hay como una dicotomía social, ¿no? Dicen, oiga, qué Sí. chévere esos héroes allá trabajando en la línea y nos van a salvar a todos, pero al mismo tiempo todo el mundo dice, uy, no, pero lejos de ellos porque de pronto están contaminados. Es una cosa muy paradójica que también me ha sorprendido desde lo social. Ujú. Muy bien, cuando miramos como más allá de la fundación, pues hay todo un sector salud que está viviendo unos desafíos en una escala diferente o en la misma escala de la fundación. ¿Cuál es tu lectura sobre los desafíos del sector salud en este momento y en los próximos meses? Que estamos viendo inevitablemente pues el incremento de casos producto de la evolución del proceso. Dos niveles de respuesta, una macro y una más micro hospitalaria. Ujú. La macro, a mí me tiene muy preocupado que tenemos una coincidencia no grata entre la economía ya no aguanta más, entonces las tenemos Ujú. que abrir, ¿sí? Y está coincidiendo con el crecimiento de casos. Entonces me angustia mucho que como éxito se ha vuelto en el país controlar casos, que a mí me parece que esa no es la medida de éxito. La medida de éxito es infectarnos ordenadamente. Ujú.
y entrar en contacto con el virus, porque todos Y vamos a entrar con simplemente el virus. para ser más claros, ¿qué significa, y perdóname que te interrumpa, pero solo para la claridad, qué significa eso de infectarnos ordenadamente? Chévere ese paréntesis. Ah, es como la gripa anual, Marce. Vamos a tener gripa, todos tenemos gripa, o en abril o en septiembre tenemos gripa. Los virus tienen esa característica, no tienen tratamiento, entramos en contacto con él y nos golpea. Algunos no los golpea, como un 30%, otros los golpea suave, 50, 60%, y en el caso de coronavirus entre el 10 y el 15% entran en situaciones moderadas, severas o críticas. Entonces la clave del asunto es contaminarnos de manera ordenada para que no se dispare de tal manera la situación que reviente al sistema de salud. Entonces, la medida de éxito no es tener municipios no COVID o tener 0 contagios. Tener contagios con gente que se recupera es una gran noticia. Ya, pasaron la prueba, check. La clave del asunto acá es, y mi miedo, digamos, desde la perspectiva nacional, es que decían otra vez guardarnos a todos, que porque los casos aumentaron. A mí eso me parecería muy duro desde la perspectiva económica y social, porque sabemos que más del 40 y algo % de la población vive del día a día. Y entonces la eficacia de esas medidas va a ir disminuyéndose por ese choque de la cruel realidad económica con la realidad del miedo que se genera por andar contando solo casos. Desde la segunda parte de la respuesta es desde la perspectiva micro de la experiencia nuestra, que no es ni buena ni mala, es solo una experiencia. Y es que hemos visto 4 impactos muy fuertes en los hospitales. Uno, la gente dejó de venir a los hospitales y dejó de cuidar su salud, y es lo que nosotros llamamos el aumento de la carga de la enfermedad. Los pacientes crónicos, con diabetes, con hipertensión, con artritis, con todas estas situaciones que duran tanto tiempo, no es que se estén cuidando tan bien. La gente se aguanta dolores abdominales que no debería aguantarse. La gente con cáncer termina dilatando sus cirugías o sus procesos diagnósticos y de control. Entonces, ahí hay un tema que nos preocupa muchísimo, que tiene un impacto sobre el hospital fuerte, y es que eso va a rebotar en algún momento. Lo segundo, que es una buena noticia, es que los pacientes respiratorios... Bueno, estamos viendo que Henry se le bloqueó su banda un momento. Vamos a darle oportunidades para... Henry, ¿no te estamos escuchando? Gestión empresarial hospitalaria. Henry, te va a tocar repetir una sección porque no te escuchamos. Te quedaste congelado en muy buena posición. Preso. Bueno, gracias a Dios. Registraste muy bien. ¿En qué parte me quedé? Estabas comenzando a hablar del desafío de la carga de la enfermedad. Después de carga de la enfermedad, okay. Ahí. Entonces, ese tema de carga de la enfermedad nos preocupa porque lo que no puede pasar es que la gente cambie su pronóstico de vida por dejar de hacerse cosas. Los señores tenemos que cuidarnos de la próstata. Miércoles, ahí pasan cosas. Las personas que tienen problemas gástricos necesitan endoscopias. De 700 endoscopias que nosotros hacíamos, el 70% tenían cambios premalignos que ameritaban seguimiento. Y 2% cambios de malignidad. Y hoy hacemos solo 70. ¿En dónde están los otros 600? No sé. Y qué angustia. Esas personas necesitan recuperar y como volver a cuidar su salud. Lo segundo es que hay un impacto en costos muy grande, porque los elementos de protección que tocó adquirir adicionales implican unos esfuerzos económicos gigantescos para un hospital. Pero no solamente los elementos de protección personal. Nosotros estamos contratando alrededor de 200 personas más en los siguientes 15 días para fortalecer todo nuestro trabajo en expansión, más la gente que ya trajimos y que reorganizamos, etc. Entonces, todo eso tiene un impacto en el PIG, en costos y gastos. Y los ingresos de las organizaciones están paralizados porque no se han utilizado los hospitales para lo respiratorio, tampoco se está utilizando para lo usual. El tercero, y no voy a mencionar 4, sino solo hasta ahí, es que es bien curioso que nuestro sistema de salud tiene unos incentivos muy particulares. Y esos incentivos, en mi opinión, están generando
que se satanicen los subsidios a oferta hospitalaria. Y en estos momentos hay que cuidar esa oferta, porque no la puedes tener sin servir a la carga de la enfermedad, sin servir lo respiratorio, con un aumento de costos y no acompañados. Entonces, desde la perspectiva empresarial, ese es el principal reto que nosotros tenemos ahora, y es garantizar que atendemos a la gente lo mejor que podamos. Pues estamos en un problema desde la perspectiva de P&G brutal. Sí. Entonces, viene el mundo de cuidar la caja y de pelear cada centavo, tanto en ingresos como en recaudo. El recaudo en el sector, todo el mundo sabe que unas carteras inmensas por el pago a hospitales, y pues esa es una pelea durísima que estamos dando. Gracias por dejarnos ver ese pedazo de la historia que no es fácil de ver cuando eres usuario. Cuando eres usuario, lo que quieres ver es que el servicio está disponible para ti y tienes accesibilidad rápida para ser atendido. Pero es difícil ver todas esas implicaciones que tiene esta situación en no uso de la infraestructura y de la capacidad, y la frustración, además, que eso, no solamente la preocupación, sino la frustración que debe generar cuando además sabemos que se están deteriorando las condiciones de salud por no atención de enfermedades crónicas que deben ser atendidas, que deben ser diagnosticadas. Hay una pregunta aquí que me parece muy interesante para ampliar un poco más tu perspectiva sobre cómo abordar este tiempo que sigue. Dice, tengo duda frente a lo que el doctor Henry dice porque hay que llegar al efecto rebaño de manera ordenada, pero esto no significa aflojar, sino medir distinto. ¿Cuál es tu mirada del tema? Para ampliar y responder a esta perspectiva. Y gracias, Miguel, por hacer tu pregunta. El doctor Miguel siempre hace observaciones profundas. Y tiene toda la razón. No es ni lo uno ni lo otro. No debemos aflojar en lo que tenemos que mantener. Distanciamiento físico, lavado de manos, el tapabocas, entender que el virus está circulando, atacar focos de contagio por regiones. Cuando uno mira, por ejemplo, Bogotá, hay unas localidades más rojas, otras más verdes. Miércoles hay que hacer eso rojo. Hay que testear fuertemente para saber qué está pasando. Hay que entender cómo entonces uno mejora las condiciones culturales y educación para lograr el cuidado de las personas. Hay mecanismos que Colombia va a tener que implementar en los próximos días, y es zonas de aislamiento para personas que están contagiadas pero no pueden regresar a su casa porque están en una sola habitación, o bien con sus abuelos que tienen comorbilidades y se pueden enfermar. Entonces, esas medidas, doctor Uprimi, yo creo que hay que mantenerlas, no se puede aflojar en eso, pero hay que seguir contagiándonos poco a poco. Si logramos ese balance, podemos tener una economía relativamente funcional, no perfecta, no lo va a hacer, ya nunca más lo va a hacer igual que antes, pero mantenemos un proceso de contagio ordenado y progresivo. Suena muy retador eso de contagiarnos ordenados. Yo sé lo que estoy diciendo, eso suena duro. Eso suena duro porque es retar los miedos de todas estas semanas donde nos han dicho no se contagien. Miércoles, pero en la Javeriana decimos tarde o temprano serás javeriano. Ok, muy claro el mensaje. Tenemos otra pregunta de Fabio Piñeros. Gracias, Fabio, por acompañarnos. Y voy a leer todo su mensaje. Dice, la probabilidad de infectarse de COVID crece en la medida en que la pandemia avanza. Hasta tanto no se logre una vacuna. Infectarse parece ser algo poco probable de evitar. En las instituciones de salud, en un inicio, los recursos superan la demanda, pero el know-how es bajo. Hacia adelante, la demanda puede superar los recursos con la ventaja de mejor know-how. ¿Cuál sería entonces el mejor momento para infectarse? ¡Wow! Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. Miércoles, el mundo ideal para infectarse es como cuando uno tiene 25 años, 20 años, porque Okay. las tasas de Gracias. letalidad son las más bajas. Esa es la respuesta para salirme de la complejidad de la pregunta, más una pregunta durísima. Eso es lo rico de estas preguntas, que podemos decir, pero esa me gusta, esa de tener 25. La voy a responder de una manera, doctor Fabio, particular, y es que el momento en que uno corre menos riesgo frente a su salud
y a la probabilidad de morir, si esa es la meta, es cuando las unidades de cuidado intensivo estén más libres, obviamente. Y cuando aislamiento hospitalario esté más libre y cuando tenga más espacio para ser atendido. Si a uno lo agarra el pico, pues miércoles, ahí va a haber unas dificultades brutales, es que las capacidades van a estar muy copadas y todo pareciera indicar que la demanda sí va a superar siempre la oferta en algún momento. Si uno logra eso ordenado, pues logra que la capacidad hospitalaria no se supere como fueron las noticias dramáticas de otros países que todos recibimos en febrero o marzo. Y esa sería como la lógica. Lo que pasa es que preparar un país como Colombia es súper complejo, porque conseguir ventiladores es dificilísimo. Nosotros nos hemos insertado en los comités intergalácticos mundiales de distribuidores de ventiladores. Hemos participado en todos los proyectos de innovación posible a ver si se logra sacar algo. Pero parte de lo que tendría que decirle de manera cruel es que tendría que estar como también en un país donde se produzcan los insumos idealmente. Colombia va a tener que repensar a futuro sus cadenas logísticas y los niveles de dependencia en temas estratégicos. Y sé que no estoy diciendo una cosa menor, pero como yo soy médico me puedo dar el lujo de decir bobadas a veces. Bien. Estos lujos los tenemos que dar todos para poder pensar cosas distintas y formas distintas de operar y de enfrentar la realidad. Hablemos un poquito de tu percepción sobre las pruebas. En general, es claro en todas las experiencias mundiales la importancia de poder hacer pruebas y de aumentar la capacidad de pruebas. ¿Cuál es la experiencia de Colombia sobre el tema? Colombia viene haciendo un esfuerzo inmenso, ¿no? Hace un mes podemos hacer 1000 pruebas diarias, ya vamos como en 7000 diarias. Eso No, es una cosa 12.000 ayer. Exactamente, 12.000 gracias. ayer. Mejor el número que tú mencionas. Eso ha sido impresionante. Nos hemos multiplicado por 10 en la capacidad. Hay dos tipos de pruebas en esto. Las PCR, que son las que se hacen para diagnóstico, para saber si uno tiene el virus activo en ese momento. Y las otras que las han llamado pruebas rápidas, entre comillas, lo que nosotros llamamos pruebas serológicas, que permiten saber si uno estuvo en contacto ya con el virus. Mi lectura es que el país ha logrado, con un esfuerzo monumental, aumentar su capacidad de hacer pruebas. Hacer pruebas PCR, que son las que nosotros hacemos a nivel hospitalario, es una cosa súper difícil. Realmente si hay algo impactante en la cantidad de conocimiento que se requiere técnico, es ese tema de hacer PCRs. Mucha gente decía, no, el kit de PCR, resulta que el kit de PCR no existe. Existen 3 kits diferentes en 3 momentos diferentes, donde se toma la muestra y la toma es súper compleja y requiere una absorción perfecta pues de la muestra. Luego viene una extracción de ARN, que son milimétricos, y luego existe como tal entender si luego de amplificado ese ARN la prueba sale positiva o no. Y cuando sale positiva, hay falsos positivos y hay falsos negativos. Las pruebas no son 100% perfectas. Entonces, ahí vienen pruebas de calidad, controles, repruebas, etc. Entonces, mi lectura de esto es que Colombia tiene el conocimiento. Hay gente súper sofisticada en el país que entiende eso muy bien. Muchos laboratorios tenían previamente equipos y la gente adecuada para hacer las pruebas. Obviamente se trata de una prueba nueva que toca aprender a montar y el país en muy corto tiempo lo ha logrado. Y frente a las serológicas, pues ha habido una cosa que a mí me parece fea y es que ha habido gente tratando de vender pruebas que no sirven para nada y afortunadamente ya están empezando a llegar pruebas que sí sirven y eso ha sido una alegría. Seguir haciendo testeo en los meses siguientes con pruebas serológicas va a ser muy importante y creo que es un elemento fundamental para la reactivación económica. Y hasta ahí, Marce, mi comentario sobre pruebas. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que tiene que ver más con esos entendimientos de los que tú estabas hablando al inicio y dijiste, lo primero que necesitábamos hacer es entender. Y claramente en un problema complejo como estos, ante un fenómeno que es nuevo en el conocimiento, en lo que respecta a la forma y a las características de esta pandemia, pues el conocimiento, el entendimiento se va
va ampliando en la medida en que pasa el tiempo. Y el problema que antes teníamos hoy es nuevo y es distinto. Y hay una pregunta que dice, mencionan mucho consecuencias adicionales al tema respiratorio por causa del COVID, es decir, secuelas en otros organismos, en otros órganos. ¿Qué tanto la Fundación está investigando o está entendiendo esto? ¿Qué nos puedes contar de, se habla mucho del tema respiratorio, pero hay otros impactos del COVID? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hay cuatro olas que se vienen. Hay una ola que es la COVID como tal, que es muy compleja de manejar. Ese virus cuando se pone bravo es agresivo. Los pacientes duran un par de semanas en respirador y hay una mortalidad alta, mortalidades que van entre el 30 y el 80%. Entonces esa es una primera ola real. Las personas que salen de cuidado intensivo y estudian en un respirador generan una segunda ola, que es una ola donde se requiere rehabilitación respiratoria. El virus daña el pulmón y genera cicatrización. Y la cicatriz no es el tejido pulmonar usual, por lo tanto hay restricción posterior. Las personas van a requerir rehabilitación y ya está bien claro que hay personas que requieren rehabilitación por largo plazo. Algunas entidades a nivel mundial, especialmente los españoles que tienen un sistema de bienestar social bien interesante con hospicios, etcétera, están empezando a adaptarse muy rápidamente para esa rehabilitación respiratoria que requiere tiempo. La tercera ola es la que ya mencioné, de la carga de la enfermedad acumulada. Todo eso que les mencioné antes se va a acumular y viene esa ola con fuerza. No hacer prevención y promoción, que los niños no vayan vueltos a su pediatra a hacer la consulta de crecimiento y desarrollo, pues es un pereque. Que la gente no se esté vacunando, pues es un problema también, etcétera, etcétera. Y una cuarta ola que a mí me angustia mucho, de pronto porque yo soy de la época de Armero, y es que se pronostica un síndrome de estrés postraumático. O sea, entre estar aislado, con miedo y con esta presión, pues no somos de palo, Marce. Entonces esto viene con fuerza y hay unas condiciones mentales que vamos a ver durante los siguientes meses y años que van a suceder. Eso se acompaña del burnout que genera todo esto para los empresarios. O sea, los empresarios no le están pasando bien y esta presión no es gratis. Y vendrán todas las respuestas de condiciones crónicas en órganos blancos de las personas. O sea, hay 4 capítulos. Frente a la investigación que nosotros estamos haciendo, pues hasta ahora hemos visto pocos casos, hemos tenido casi 180 egresos, hemos testeado con PCR a más de 1000 personas y hemos tenido un número de 2 dígitos en unidad de cuidado intensivo y tenemos unas bases de datos organizadas ya que nos van a permitir seguir entendiendo mejor esto y estamos insertados en varios grupos de investigación para tratar de dar respuestas de diferentes maneras. Entre ellos, esperamos que parte de los estudios de las vacunas que vengan también los podamos hacer nosotros. Maravilloso, gracias por esa claridad que nos muestras de los múltiples impactos en cadena que son difíciles de entender y que sin duda alguna esto nos abre la conciencia de lo que como individuos tenemos que hacer para minimizar, sobre todo las 2 últimas olas que pueden ser de mucha carga para el sistema y pues de mucho impacto negativo para nuestra vida y nuestra salud. Aquí hay una pregunta de Fabio Tarazona, que Fabio es un experto del sector de energía. Y dice, trabajo en el sector de energía y un término muy usado entre nosotros es garantizar la autosuficiencia energética. Como país deberíamos elevar a un mismo nivel y poner en la agenda nacional la autosuficiencia farmacéutica. Eso teniendo en cuenta que esta emergencia ha paralizado casi todo el sector productivo. ¿Qué piensas tú al respecto? No, yo creo que Fabio le está pegando un tema lindísimo y es que pues, salud es estratégico. O sea, salud tiene un impacto impresionante en competitividad, no solo por el sector mismo y la capacidad eventualmente de vender servicios hacia afuera, sino porque es estratégico para garantizar nuestra competitividad de nuestra población, es fundamental. Pero por el otro lado viene el tema de productividad. Yo creo que las incapacidades en muchas empresas eran medio paisaje a veces, y resulta que las incapacidades son un factor crítico de éxito de las empresas en su capacidad de producir y hacer lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros consideramos que el país sí va a tener que mirar
con mucha atención el tema de salud, va a tener que jugar mucho más a prevención y promoción, va a tener que repensar cuáles son los incentivos que tiene sobre los aseguradores y va a tener que pensar muy bien los incentivos que tiene sobre los hospitales también. De tal manera que hay un sector salud dinámico, de alta calidad, mucho más equitativo y mucho más capaz de responder a las necesidades nacionales sin lugar a dudas. Yo creo que un poco en la pregunta está también la respuesta. Frente al sector de energía tengo un comentario, y es que nosotros estamos peleando por una cosa que se llama el pago por disponibilidad, que en cierta forma garantiza que esa oferta esté allí. Y ese es uno de los incentivos que yo creo que va a tocar ponerle al sector salud, al menos durante la pandemia, para garantizar que no generamos un desastre social, es que se cierren hospitales cuando los más los necesitamos. Y ya empezamos a tener noticias de situaciones complejas en algunos de los hospitales más relevantes del país. La noticia del San Vicente en Medellín pues no es grata, y bueno, puedo poner más ejemplos que han salido en los medios, no estoy haciendo ninguna infidencia, pero es de gran preocupación en el gremio hospitalario esta situación. Yo hago la vicepresidencia en ese gremio y es un tema súper angustiante escuchar a nuestros colegas sobre lo mal que le están pasando en un momento donde deberían estar perfectamente enfocados en cómo atender a la gente y no ver cómo arreglan el PIG. Parte de lo que ha hecho la Fundación es apoyar entidades, colegas, para tener planes de expansión eficaces y razonables y ayudar a que el sector se pueda mantener bien en la medida en que se pueda. Wow. Hay muchas reflexiones que hay que hacer como sociedad para poder responder a esto y hacer sostenible esta dimensión de la realidad, que ha venido pues como con muchas dificultades por mucho tiempo, a pesar de que hemos mejorado dramáticamente también en otras dimensiones. Aquí hay una pregunta que quiero hacer que te la hace Gabriela. Gabriela es de la familia extensa de Coaching Group, es la hija de Germán, y Gabriela te pregunta, quiero saber qué se siente. Y entonces aquí voy a utilizar, Gabriela, tu pregunta para transitar a un anuncio que yo le he hecho a Henry. Vamos a meternos en la intimidad. Entonces, ¿qué se Dios santo. siente cuando vas por la calle y te ignoran o te rechazan? ¿Te hace dudar de tu profesión? No, me da más energía y me parece muy lindo confrontar una realidad de donde nosotros somos parte de la solución. Nosotros tenemos que informarle más a la gente lo que hace el sector salud. O sea, parte de la invisibilidad del sector es que en cierta forma no lo hacemos bien comunicando. Tenemos que mejorar en eso. Tenemos que mostrarle a la gente la importancia que tienen los médicos, las enfermeras más. Las enfermeras es una profesión absolutamente fundamental. Nosotros con Sandra Cortés, nuestra directora de enfermería, primero le dimos autonomía a la profesión y luego los acompañamos en armar un plan de fortalecimiento y liderazgo nacional para que la enfermería vuelva a cobrar esa posición de relevancia que tiene en la sociedad. ¿Y qué me dices de los fisioterapeutas y los terapeutas? Exactamente, iba para allá. Y el Gracias. resto de profesiones van para allá. No te iba a dejar por fuera, faltaría más. Todas las terapias, pero los técnicos de radiología, Marce, que se exponen a radiación de manera permanente, los técnicos de los tomógrafos de Laboratorio. emisión de positrones, la gente de laboratorio que trabaja con virus. Imagínate la cantidad de cosas que tenemos que relevar y mostrar. Entonces creo que parte de quitarle el miedo a la gente es mostrarle lo que hacemos, mostrarlo con más fuerza y con más ganas y me genera más un reto que Duda. una preocupación. No. Yo ya estoy jugado en esto, además yo ya no me puedo volver, estoy muy viejo, tengo demasiadas ganas para volverme y cambiar de Sí, profesión. ya no queda bien. Ah, no. Y entonces, conectando con esa pregunta que te hizo Gabriela, hay una pregunta de ¿cómo está el ánimo de tu gente? ¿Cómo está el Al ánimo de tope. la gente de la fundación? ¿Cómo están cuidando sus Está, retos emocionales? es muy lindo porque en el pilar de cuidar a quienes nos cuidan, pues lo primero eran los elementos de protección personal que fueran seguros, los correctos, los más adecuados. Conseguirlos se volvió una pesadilla. El tapabocas que te mostraba al principio costaba 160 pesos, ahora cuesta 2.000 pesos. Antes consumíamos 15.000 y eran paisaje. Estamos consumiendo 75.000 mensuales y vamos a llegar a 150.000 en un par de meses. Conseguirlos es difícil.
ya está más fácil, pero esto tan sencillo es simbólico muy positivo. La gente sabe que lo estamos cuidando. Entonces, ese es un elemento muy, muy importante. Es el simbolismo de cuidar, pero deliberadamente decirles que lo estamos cuidando y ser coherentes en ese cuidado. Y aquí todos los días llegan y encuentran el tapabocas. No, un día sí, un día no. Y el alcohol está ahí. Y entrenamos y recordamos, etc. El segundo elemento, Marce, que es igual de importante, fue salud mental. Entonces, nosotros tenemos una ventaja y es que a pesar de que no somos hospital tradicional psiquiátrico, tenemos un departamento de salud mental del cual yo me siento muy orgulloso. Yo siento que es un departamento muy potente. Y con ellos y con el grupo de gestión humana y con otros grupos de directivos, se creó un programa proactivo de salud mental. Y entender qué pasaba con la seguridad de la gente, la seguridad emocional y la seguridad y preparación para atender pacientes en condiciones respiratorias. Y encontramos que habían áreas donde necesitábamos reforzar la capacidad y las competencias emocionales, como también las competencias técnicas. Y no me da pena decirlo, eso nunca está al 100%. Y qué machera haberlo hecho, y qué machera estar interviniendo. Y en algunos casos, cuando la gente necesita un apoyo más sofisticado, pues hay un mecanismo de llegar a ese apoyo más sofisticado y hay una cantidad de elementos especiales. Detrás de esto, Marce, hay una lógica nuestra de atención centrada en la persona. Los hospitales tienen la obligación de cuidar a los pacientes y a sus familias porque llegan en condiciones de vulnerabilidad. Pero también tenemos la obligación permanente de cuidar a quienes cuidan, de cuidar a la gente. Por eso no solamente hablamos de pacientes, sino de cuidado centrado en las personas. Nosotros cuidándonos, también cuidando a los pacientes, para generar un ciclo virtuoso, donde si tú te cuidas y estás bien, eres capaz de darlo todo para servir y cuidar al individuo que necesita tu apoyo en un momento de vulnerabilidad. Entonces, nuestro programa de humanización de servicios, entre otras cosas, logramos certificarlo a nivel mundial con una organización que se llama Braintree. Estamos en el nivel más alto de certificación, estamos a nivel oro. Somos parte además del Comité Acreditador Mundial. Hoy hubo reunión del Comité Acreditador Mundial a las 9 de la mañana y participamos en enseñar a otras entidades y en evaluar otras entidades en ese tema. Entonces, si tú generas ese ciclo virtuoso, wow, la hiciste. Entonces, con esas capacidades previas, con el programa que armamos, creemos que estamos haciendo una buena labor. Lo tercero, que es fundamental, es que hay unas condiciones socioeconómicas que cambiaron totalmente. Y el transporte, pues ahora hay que proveerlo, hay que entender situaciones concretas, hay que crear safety nets para algunas personas, hay que mirar cómo les cubrimos la quedada un día ante la posibilidad de que no puedan regresar. Bueno, y toda esa logística que tiene que ver con las condiciones sociales y económicas individuales de cada persona. Algunos no van a necesitar nada en esa área, pero otros sí pueden requerir apoyo y la idea es mapearlo y ser proactivos en ese trabajo. Muy bien. Henry, ¿listo? Porque ahora sí nos vamos a meter al rancho. ¿Cuál ha sido el día más duro y por qué? El día más duro y por qué. El día más duro y por qué fue un día que fue muy fuerte en la fundación en decisiones. Nosotros tuvimos que hacerle una cirugía a corazón abierto a costos y gastos de cosas que hemos construido durante años. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que los 16,000 equipos que tenemos en esta organización tienen un sistema de control de seguridad, la cosa más espectacular del mundo, y tuvimos que repensarlo y hacer algunas cosas por efecto de costos y gastos. Pero además esa noche llegué a mi casa y mi hijo estaba en Nueva York y estaba la pandemia en el tope. Él vive en Nueva York. La decisión que tomamos hace 3 meses con él es que él no debería someterse a 2 curvas de pandemia, la de Nueva York y luego la de Colombia. Entonces decidimos que se quedara allá. Pero ese día ese chino estaba golpeado. Entonces llegué con la presión de acá, con 20,000 cosas más, porque el día a día nuestro se ha convertido en un día de verdad de 7 por 24. Tuve algunas desavenencias con algunos colegas ese día, me acuerdo mucho por unas visiones diferentes que teníamos.
se juntó con que nos tocó cerrar un centro ambulatorio y de ñapa pues sucedió eso en la casa. Entonces ese fue un día duro, pero no fue un día diferente. Lo que sucedió es que ese día yo estaba más blandito. Y entonces coincidió esa dinámica donde uno amanece Está blandito, como tiene que estar menos para ser potecudos. humano. ¿Sí? Aquí tomamos del pelo diciendo, no, es que tiene hambre, no durmió bien, está cansado. Me agarró todo eso con una avalancha de cosas que fue fuerte. Ese fue duro, pero son días muy especiales, porque son días donde uno aprende a conocerse más. Y uno entiende en esas situaciones extremas cuál es el límite de uno y que hay que cuidarlo, y que hay que cuidarse, y que parte del trabajo es ese. Bien, Otro entonces, día, en consecuencia con eso, una medida de cuidado contigo, tuya contigo, que hayas asumido producto de esta experiencia. esto va a sonar Y muy, muy, esto es un poco personal. yo soy así, tú sabías, yo te lo advertí, yo dije que yo me iba a meter al rancho. Básicamente, después de viejo, yo decidí empezar a correr. Hace 3 años y 4 meses decidí empezar a correr porque gané mucho peso y empezaron a hacer unos exámenes no tan bien y pues yo trabajo muy duro y mi médico, que además es mi amigo del alma, que fue un profesor mío, el doctor Roa, me pegó una vaciada, me dijo, esa es la mejor forma de matarse, Gallardo, entonces haga algo, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo empecé a correr hace 3 años y medio, logré correr la maratón de Berlín en septiembre, de la última semana de septiembre del año pasado, y durante 3 años peleé con subirme en un gimnasio a hacer banda. Parecía horrible encerrarse en una banda y no salir a correr al aire libre. Entonces me emocioné mucho con correr. Correr produce endorfinas y es un buen estímulo para cuidarse. Y uno de los cambios fundamentales es que pues, me tocó subirme en una banda y ahora me subo al menos 3 o 4 veces a la semana y corro unos kilómetros con el sueño de poder correr la maratón de Londres el 1 de octubre. Qué maravilla. Bien, una medida de cuidado con tu equipo directo como resultado de esta experiencia. Que digas, uy, estoy implementando esto, tengo conciencia de que tengo que implementar esto o estoy cosechando esto. No, soy muy consciente cada vez más de cada uno de ellos. Yo pensé que los conocía, pero me faltaba un tramo y yo creo que los he conocido mucho más en esta etapa. Hemos estrechado los lazos al máximo. Me siento muy seguro de decir cosas delante de ellos hoy en día sin miedo. A veces me gano mis cocotazos, pero pues bien merecidos y se aprende de ellos. Entonces lo primero es que tengo el respeto, la confianza en ellos al tope. Nunca la había tenido tan alta. Yo no soy tan bueno para expresar esas cosas a veces y creo que lo tengo que expresar más y lo he ido como aprendiendo. Eh, yo en el DISC soy rojo, entonces pues tengo que también aprender a lidiar con esa fiera, entonces eh, es parte de lo que he tratado de hacer. He tratado de cambiar la dinámica de los temas permanentemente porque se vuelve agobiante y tratar de mantener un ojo en el futuro. Creo que eso refresca. Y progresivamente hemos tenido momentos de cariño, de preguntarnos, ¿y cómo vamos? Un día que para mí fue muy especial y yo espero que para mi equipo también, fue cuando ya sentimos que habíamos preparado suficientemente bien la organización. No estaba perfecto, pero habíamos superado una etapa grande donde pude expresarles con un regalo simbólico, con una vela que da luz, diciéndoles que ya habíamos superado esa primera etapa y con un mensaje de cariño a cada uno. Me sentí muy feliz de poder hacerlo. Son pequeños detalles, conversaciones y cafés que van y vienen, preguntar cómo están nuevamente, preguntarnos colectivamente cómo estamos, tratar de evaluar lo que se está haciendo y tratar de permanentemente de agradecer. Yo creo que gracias es una palabra que está escrita en piedra y lo único que tengo es agradecimiento por un equipo que se ha sacrificado personalmente a hacer cosas lindas. Qué belleza.
Y como es una promesa en este espacio, vamos a cerrar ese espacio. Hay 4 preguntas pendientes que yo me comprometo con cada uno de ustedes a asegurar que en el video final están dadas las respuestas. Los videos van a estar publicados en el canal de Coaching Group para que los puedan utilizar. Y quiero preguntarte, voy a hacerte 2 preguntas en una, lo cual es un descaro. La primera es, cuando finalmente la pandemia se supere porque tenemos un tratamiento claro, porque hay una vacuna o porque la vida ya integró ese personaje nuevo de la existencia en nuestras dinámicas cotidianas, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Levantarme temprano y venir a trabajar. Precioso. Y entonces, para que los ciudadanos podamos respaldar ese sueño tuyo y el sueño de todos, que además me emociona, como te das cuenta, yo soy llorona, ¿qué nos recomiendas hacer diferente o prestar atención en el periodo que sigue, de tal manera que podamos respaldar a todo el sistema de salud? Yo creo que hay 2 cosas que yo creo que son muy importantes. Hay que pensar rápido el futuro, pero hay que pensarlo sin miedo. Hay que pensarlo con valentía y con fuerza. Hay colombianos que van a fallecer y me da mucho dolor decirlo, pero va a ser así. Y creo que esa fuerza vital de sobrepasar esto, de superarlo, de ver un futuro, de construirlo, de reimaginarlo, de hacerlo realidad, creo que es muy importante para el país, pero siempre sustentados en los principios y valores que a veces perdemos de vista. Yo creo que el exceso de crítica no constructiva no es bueno. Y creo que la benevolencia y la misericordia un poco entre nosotros mismos es algo que va a ser muy importante potenciar y entender que la solidaridad es todo. Esto tiene una cantidad de aprendizajes y una cantidad de palabras muy chéveres, pero futuro, no miedo, solidaridad, colaboración, más preocupación por la gente, más autocuidado y un poco de prevención y promoción. Y si le ponemos una gotica de, además de ñapa, de cariño hacia el sector educación y al sector salud, yo creo que eso va a ser chévere. Hay que tomarles más cariño. ¿Tú nos puedes recordar la página web enfocada en educación? La página se llama quenocundaelpánico.co. Y hay otra que se llama hablalo.com.co, que se dedica a temas de salud mental, de mantenimiento personal, que también es muy útil en estos momentos. Bueno, Henry, muchas gracias por tu generosidad, por el tiempo, por tu forma abierta y generosa de compartir tus puntos de vista, compartir la historia de la Fundación. Gratitud total a toda la Fundación Santa Fe y a todo el equipo de trabajo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este encuentro. Qué delicia de conversación. Delicioso para un día frío y para poder alistar como nuestra conciencia y nuestra acción humana y nuestra determinación para vivir la siguiente fase de este proceso juntos, solidarios y conectados. A todos, al Foro de Presidentes, al equipo de Coaching Group, gracias por toda la gestión, y a todos los que se unieron hoy, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a hablar con rectores sobre la segunda ola de su vida después de esta primera parte inicial. Entonces los esperamos a todos en la siguiente sesión. ¿Quieres decir algo final, Henry? No, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar acá y gracias, Marce, por tu generosidad. Esa generosidad es muy valiosa para todos. Gracias a ti. Qué placer. Bueno, feliz jueves. Que descansen y que tengan un resto de semana maravilloso.